Gobierno del Estado de Nuevo León presenta Escuela TV, un programa de la Secretaría de Educación, Canal 28 y Radio Nuevo León. Escuela TV, cuarto grado, primaria. Hola amigos, qué bueno que nos acompañan. Estamos en cuarto año de primaria y empezamos. Hello friends, hello friends, hello friends. It's time to say hello. Y empezamos. Aquí también tenemos a la maestra Alejandra, que nos va a estar acompañando con su lengua de señas. Empezamos con la maestra Alejandra. Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar a explicar el tema del día de hoy. Y el tema del día de hoy vamos a hablar acerca de los verbos. Vamos a iniciar con la explicación de verbos. Vamos a levantar dedo índice y dedo medio y lo voy a colocar a la altura de mi barbilla realizando movimientos muy suaves. Esto es la seña de verbos. Ok, como dijo la maestra Alejandra, el tema de hoy es verbos. En inglés se dice verbs. Todos repiten después de mí, verbs. Y el primer verbo que tenemos es el verbo escribir. Escribir en inglés se dice write. Todo el mundo repite después de mí, write. Muy bien. Y aquí tenemos una oración. Él escribe. En inglés, he writes. He writes, podemos decir, he writes a story. Él escribe una historia. Pero fíjense bien, aquí este verbo está en presente. Si nos fijamos, el pronombre es en tercera persona singular. Y el verbo lleva una S. He writes. Muy bien. ¿Y cómo se dice en lengua de señas, maestra? Ok, ahora en lengua de señas, escribir, vamos a utilizar una mano base completamente extendida y voy a terminar la configuración. Mi dedo va a estar completamente, pues se puede decir que pues va a estar junto con mi dedo pulgar y voy a hacer la forma muy natural, que es como si estuviera escribiendo, ¿sí? Como si fuera mi hoja y tuviera mi lápiz en mi mano derecha. Esto es la seña de escribir. Muy bien, ahora seguimos, teacher, con la siguiente palabra. El siguiente verbo es leer. En inglés se dice read. Todo el mundo repite en su casa, read. Muy bien. Y tenemos una oración. Ella lee. En inglés, she reads. Podemos complementar como de decir, she reads a book. Ella lee un libro. También este verbo está en presente. Y el pronombre es tercera persona singular. Por eso el verbo lleva una S. She reads. Muy bien. Continuamos. ¿Cómo se dice, maestra, en lengua de señas? Ahora, en lengua de señas, la palabra de leer, igual vamos a tener una mano base completamente extendida y voy a terminar mi configuración con mi mano. Igualmente va a ser extendida, pero voy a hacer un movimiento de cada uno de mis dedos encima de mi mano base. Esto es la seña de leer. Muy bien, ahora seguimos con la siguiente palabra. El siguiente verbo es dibujar. En inglés, draw. Todo el mundo repite después de mí. Draw. Muy bien. Y tenemos, fíjense aquí, tenemos el verbo en futuro. Will draw. Podemos decir, she will draw a beautiful picture. Ella dibujará un hermoso dibujo. Fíjense, esta palabra will que acompaña al verbo nos indica que es futuro. She will draw. Ella dibujará. Muy bien, ¿y cómo se dice en lengua de señas, maestra, este verbo? Muy bien, en lengua de señas igual vamos a tener una mano base completamente extendida en forma horizontal y voy a realizar la configuración con la letra D en lengua de señas, colocándola encima de mi mano base, haciendo movimientos circulares muy suaves. Esto es la seña de dibujar. Muy bien. Ok, el siguiente verbo es pintar. En inglés, paint. Pero fíjense bien, aquí tenemos el verbo en pasado. Este verbo es un verbo regular en pasado. Se le agrega una ed en pasado. Painted. Todo el mundo repite después de mí. Painted. Y podemos decir
He painted yesterday. Podemos incluir un adverbio de tiempo que indique que es pasado. She painted yesterday. Muy bien. ¿Y cómo se dice en lengua de señas, maestra? En lengua de señas vamos a utilizar una mano base, pero ahora vamos a utilizarla como en una C. Voy a colocarla en esta posición y voy a utilizar como mis dedos índice y medio como si estuviera tomando la pintura, ¿verdad? De mi mano base, y voy a hacer movimientos de esta forma, ¿sí? Como si fueran unas curvitas, ¿verdad? Esto es pintar. Muy bien. El siguiente verbo es comer. En inglés se dice eat. Todo el mundo repite después de mí, eat. Y fíjense bien, aquí abajo tenemos el verbo en pasado. Este verbo es irregular, ya no le vamos a agregar ed como el verbo anterior, sino que va a cambiar todo el verbo. En pasado comió es ate. Y podemos decir, he ate a pizza yesterday. Él comió una pizza ayer. Ok, maestra, ¿y cómo se dice este verbo en lengua de señas? En lengua de señas vamos a utilizar cualquiera de mis dos manos, va a estar completamente extendida, pero voy a hacer un movimiento como si fuera como una curvita, se puede decir, y voy a colocarla a la altura de mi boca y movimientos del exterior hacia adentro, muy suaves. Algo muy importante mencionar, teacher, que en lengua de señas no se utiliza generalmente, por ejemplo, el comió en otra conjugación. Solamente se explica cómo es la seña como tal, ¿sí? Por ejemplo, comió, bueno, pues se explica solamente la seña que es la de comer. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, y bueno, pues ya terminamos con las señas del día de hoy. Ok, espero que recuerden estos verbos tan importantes y nos despedimos con nuestra canción. Goodbye, friends. Goodbye, friends. Goodbye, friends. It's time to say goodbye. Bye, bye. Adiós. Escuela TV, cuarto grado, primaria. Hola, ¿qué tal, niños? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a Escuela TV. Soy la maestra Keila y me acompaña el maestro Jorge Castillo. Y es un placer tenerlos nuevamente en esta su clase de cuarto grado de primaria para repasar los contenidos de Aprende en Casa 3. Y vamos a ver, iniciaremos con una asignatura muy interesante. ¿Cuál será, maestra? matemáticas. Pero antes de eso, ¿recuerdas qué día es hoy? Bueno, ¿sabes qué día es hoy? No, bueno. ¿Qué día es hoy, maestra? Hoy es 12 de febrero, pero lo interesante aquí es que celebramos el domingo 14. El domingo 14 de febrero es una fecha conmemorativa muy tradicional en toda nuestra sociedad. Sí, ¿por qué, maestro? Porque es el Día del Amor y la Amistad. Exactamente, una fecha muy linda para que en ese día, de hecho ahí te estamos mostrando una imagen, ese día lo que puedes hacer es, no sé, alguna cartita, alguna imagen bonita, algo lindo para tus hermanitos, para tu mamá, para tu papá, o puedes regalarle algún chocolatito, algo que demuestre de forma así sencilla y linda, pues lo mucho que los quieres. Recordemos, maestra, que con la distancia ha sido más difícil frecuentar a nuestros seres queridos. Por lo tanto, puedes hacerles incluso alguna videollamada, alguna tarjeta digital, no necesariamente impresa. Y puedes enviarla ya sea por correo, por WhatsApp, por alguna red social y compartirles ese aprecio que les tienes y el cariño demostrándoles con algún video o alguna tarjeta. Excelente. Bueno, ahora sí, pues vamos a comenzar con nuestra clase de matemáticas. Recuerda que en la sesión anterior habíamos realizado un círculo, trabajado con los ángulos y hoy vamos a retomar parte de esos contenidos. Entonces, si es posible que tengas ahí a tu mano el círculo que realizamos en donde habías trazado con rojo los ángulos rectos y con otro color que no me acuerdo si era negro o azul, ángulos agudos, te digo, tenlo ahí a la mano. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Pues vamos a comparar lo que son ángulos, medición de grados
agudos y obtusos. La referencia está en tu libro de matemáticas, cuarto grado, El Transportador 4, páginas 137 a 140. Bueno, maestra, para esta ocasión les vamos a recordar a nuestros amiguitos en casita que pueden consultar su libro de texto de la página 68 a la 71. Sobre todo, tener un transportador a la mano en caso que lo tengan, y si no, tener a la mano el círculo en el cual trazamos los ángulos completamente. Y bueno, una hoja de máquina, alguna libreta para que puedan hacer los dibujos y los trazos durante esta clase, así como colores para diferenciar las líneas. Muy bien. Vamos a comenzar con lo que tú ya sabes o bien con lo que vamos a aprender esta clase. La primera pregunta es, ¿qué son los ángulos? Por favor, ve escribiendo todo esto en tu libreta porque al término de esta clase tú ya deberías de tenerla contestada o bien irlo poniendo con tus palabras. Bueno, entonces, recordemos, maestra, que esto es una continuación del tema de la semana pasada y sobre todo ya vimos con qué se miden los ángulos. exactamente, que es la segunda pregunta. Nuestra tercera pregunta es, ¿cómo usamos el transportador? Recuerda que en la sesión anterior te pedimos que por favor usaras de tu juego de geometría el transportador. Nuestra última pregunta sería, ¿cuál es la unidad de medida de los ángulos? Y esta también es bien fácil porque lo vimos en la sesión anterior. Con esto, amiguitos, vamos a un corte y regresamos. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo Escuela TV. Es un compromiso y en Canal 28 el compromiso se multiplica por 3. 28.1 Escuela TV de la Secretaría de Educación de Nuevo León, lunes y viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. 28.2 Aprende en casa, educación secundaria. Y ahora nuestro canal 28.3 Aprende en casa, educación primaria. A sumar por la educación. 2020 fue el año del cambio, pero no del que esperábamos. Cambiamos nuestra forma de estudiar, trabajar y salir. Cambiamos para sobrevivir, para salir adelante. En unos meses estoy segura de que juntas vamos a cambiar a quienes hoy están tomando malas decisiones, porque ellos no cambiaron. Se quedaron en el pasado y eso le está haciendo mucho daño al país. Sigamos cambiando por el bien de México. Es momento de comenzar la evolución mexicana. Movimiento Ciudadano. Este martes no te pierdas Te Invito un Cafecito. Estará con nosotros el psicólogo Jorge Mancera con el tema ¿Cree usted en la fidelidad en las redes sociales? También tendremos la sección de meditación con Miguel Alejandro y por supuesto las conclusiones del programa de este martes. Así que recuerda, martes 11 de la mañana en Canal 28, Te Invito un Cafecito. ¿Cómo vas, hijito? Muy bien, abuelita. Te está quedando muy bonito. Gracias, estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Recuerda, tenemos que amar a México. Sí, abuelita. No, mamá, no me voy a ir del país. Yo creo en México y aquí voy a salir adelante. Hoy más que nunca, tenemos que amar, creer y luchar por nuestro país. PRI, el Partido de México. ¡Cuento a la vista! Capitanas y capitanes, ¿problemas para despertar a su grumete por la mañana? ¡Nosotros tenemos la solución! ¡Sí! Capitán Te Lo Cuento y Crustáceo, en su programa Un Viaje por la Imaginación, a las 6:30 de la mañana, podremos despertar a su grumete. ¡Solamente avísenos por las redes sociales! ¡Sí, aquí están! Aquí, por Canal 28. ¡Ahoy! ¡Ahoy! Canal 28. La televisión de todos.
Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite por Vive FM en los municipios de Anáhuac, Sabinas, Cerralbo, Montemorelos, Linares, Galeana y Doctor Arroyo. Y ya estamos de regreso, niños. Recuerda que estamos trabajando con ángulos. Maestro, ¿cuál es el instrumento que podemos utilizar para medir los ángulos de alguna figura? El transportador, maestra. Y esto lo vimos en la sesión anterior, incluso diseñamos uno propio. Exactamente. Recordando que dentro de un, que un círculo me va a dar un total de 360 grados. La sesión anterior habíamos dividido el círculo en diferentes partes. La primera fue en 4, que nos daban entonces ángulos de 45 grados. De 90 y 90 grados en total. Bueno, repartiendo el círculo completo era 90 grados en total. Así es, porque cada uno mide 90, me va a dar un total de 360. Entonces recuerda que el transportador es el instrumento que me va a ayudar a medir los ángulos. Ok, fíjate bien, la maestra de Fabián le preguntó cuántos grados mide toda la vuelta a una circunferencia, que es lo que te acabo de mencionar, 360 grados. Y en la clase anterior nosotros habíamos mencionado, por ejemplo, si tenemos o tomamos del número 1 al número 3, sería una cuarta parte de mi círculo y por lo tanto me da un total de 90 grados. ¿Ok? Y maestro, ¿cuál es la medida que usamos para medir los ángulos? Bueno, esa pregunta también es muy fácil y yo sé que en casita ya lo recordaron. Son los grados. Exactamente. Todos los ángulos los vamos a medir con grados. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, fíjate bien. En la página 66 de tu libro de texto se te había pedido que realizaras un ejercicio. Esto seguramente lo viste en Aprende en Casa. ¿Qué ibas a necesitar? Bueno, en este caso ibas a necesitar una madera. O si no tenías una madera, como el caso de nosotros, pues entonces podías utilizar un cartoncito o bien una hoja. Y en esa hoja, ¿qué iban a realizar los niños? Incluso, amiguitos, puede ser en una caja de zapatos. Ahí lo vemos un poquito en la televisión. Vamos a hacerle un acercamiento y tenemos en el cartoncillo el trazo de un círculo dividido en 12 partes iguales. Si te fijas, esto es igual a lo que habíamos realizado en la sesión anterior, pero ahora lo hicimos con un cartoncillo. En el centro de nuestro círculo ibas a colocar una figura porque de aquí tú ibas a partir a cualquiera de los lados para ir midiendo los ángulos. Entonces aquí, si te fijas, tenemos marcado el centro y cada una de las divisiones también lo tengo señalado con tachuelas, pero en casita podemos utilizar algún tornillo, algún clavito que tengan ahí a la mano, incluso alfileres. Y bueno, ya que tengas el diseño con ayuda de mamá y papá para que no se vayan a hacer algún daño, bueno, recordemos que cada uno de los ángulos que mide la separación entre cada línea es de 30 grados, como lo habíamos hecho en la sesión anterior. Pero bueno, ahora el maestro nos va a ayudar. Yo le voy a detener el círculo. Y fíjate bien, si el maestro traza una línea de la tachuela anaranjada a la tachuela morada, ¿cuántos grados van a quedar aquí arriba y cuántos grados van a quedar abajo? Si la línea cruzara completamente por la mitad el círculo, estaríamos hablando de ángulos de 180 grados en cada una de las partes. Recuerda, 180 aquí arriba y 180 aquí abajo. ¿Pero por qué 180 en cada lado, maestra? Porque habíamos dicho que nuestro círculo mide un total de 360 grados. Y aquí lo estamos dividiendo exactamente a la mitad. ¿Hasta aquí vamos bien, niños? Ok, perfecto. En esta misma figura, ahora fíjate lo que va a hacer el maestro. Si nosotros ahora tomamos como base
del centro, nuestra tachuela rosa, nuestra tachuela anaranjada y nuestra tachuela rosa, maestro, ¿puede marcar Si una unimos línea las aquí? líneas de la tachuela naranja a la rosa y de la rosa a la rosa en la parte superior, tenemos el ángulo de aquí a aquí de... ¿Cuántos grados son? maestra? ¿Cómo podemos saberlo? Recuerda que cada uno de los ángulos de las tachuelas mide 30. Si tenemos 30 y 30, son 60. Y 30, 90 grados. Así es. Y una de las pistas más características es que en la unión de las líneas forma una figura de escuadra, de cuadrado. Por lo tanto, estamos hablando de un ángulo recto. Otra forma también en que pudiste haber sacado la medida de ese ángulo era, 90. aquí tenemos 180 y lo dividí a la mitad, entonces de este lado tengo 90 grados y de este 90 grados. Entonces, si te fijas, hay diferentes formas de llegar a un mismo resultado y que también es correcto. ¿Hasta aquí vamos bien, pequeños? Excelente. Ya te había dicho el maestro Jorge que cada una de nuestras divisiones daba un total de 30, 30, 30 para que me diera los 360 grados. Si yo ahora tomara, fíjate bien, esta división ya no la vamos a tomar en cuenta porque el maestro Jorge va a hacer otra. Ahora vamos a tomar en cuenta de las tachuelas rosas, la que va del centro a la tachuela rosa y de la tachuela rosa a la tachuela azul. Maestro, ¿puede marcar la línea, por favor? Claro que sí. Al unir de la tachuela rosa de la parte superior a la parte inferior y luego de la tachuela rosa al costado hacia la tachuela azul, estamos teniendo un ángulo de dos figuritas, de dos triangulitos. Si cada uno es de 30, ¿cuánto medirá ese ángulo? Bueno, pues 30 más 30 está sencillo y nos va a dar 60 grados. ¿Hasta aquí vamos bien? Es correcto. Aquí le vamos a poner 60 grados. Pero si ahora nosotros tomamos en cuenta, voy a voltear la figura, voy a voltear mi círculo, ¿ok? Si nosotros ahora tomamos todo esto, maestro, ¿puede ponerle aquí una flechita de aquí hasta acá? Del azul, de la línea azul, Serían 5 triangulitos. desde la línea azul hasta la línea morada y tomamos a consideración estas líneas, ¿cuánto mide el ángulo de esa figura? Si te fijas, estamos tomando 5 triángulos, cada uno medía 30, entonces si tenemos 5 en total, ¿cuántos grados serían? ¡Excelente, amiguitos! Yo sé que hiciste la suma de 30 más 30 más 30 más 30 más 30, 5 veces y nos da un total de 150 grados. Ok, ¿cuál será la diferencia entre este ángulo, entre este o entre este? Si te fijas, todos tienen diferente medida y también cambia la forma, ¿verdad? Sí, la organización de las líneas, maestra. ¿Será igual un ángulo de 30 grados que un ángulo de 150? Pues yo creo que no, maestra. ¿Y será igual un ángulo de 90 grados a uno de 180? Pues obviamente no, son de diferentes medidas. Ok, pequeñitos. Fíjate bien lo que vamos a ver ahora. Los ángulos, ahora sí para que lo vayas a ir anotando en tu libretita. Toma nota de esa definición que aparecerá en pantalla. Un ángulo es la abertura comprendida entre dos rectas que se unen en un punto llamado vértice. Las rectas que lo forman se llaman lados. Y ahí tenemos ya la imagen en pantalla. Fíjate muy bien, las dos líneas son los lados y el punto en el que se unen las líneas le llamamos vértice. Ok. Nuestros ángulos tienen diferente clasificación. Todo va a ser de acuerdo a su medida. El día de hoy vimos ángulo llano, vimos ángulo recto, ángulo agudo y ángulo obtuso. Cuando nosotros tomamos 3 triangulitos que me daba la suma de 90 grados, estamos hablando de un ángulo recto. Cuando solamente
tomamos uno de los triángulos que medía 30 grados, es un ángulo agudo. Incluso hasta 2, maestra. Recordemos que antes de los 90 grados estamos hablando de un ángulo agudo. A partir de los 90 grados hablamos de un ángulo recto. Y ahorita eso que te está diciendo el maestro es importante que lo vayas a anotar porque es diferente la definición. Un ángulo llano es exactamente el que va a medir 180 grados. Los ángulos que no cambian es el ángulo llano y el ángulo recto porque siempre va a ser la misma medida. Ok, el ángulo obtuso es cuando nosotros tomamos 5 triangulitos y la abertura quedó más grande. Incluso, maestra, pudieran ser hasta 3. Recordemos que el ángulo obtuso es a partir de los 91 grados hasta los 180 grados. Ok, aquí es importante ya que tomes nota de ese. ¿Qué es el ángulo recto? Pues el ángulo recto es aquel que mide 90 grados. Estos pertenecen a los ángulos convexos. Es posible encontrar algunos ángulos agudos en diferentes figuras. Ok, la característica del ángulo agudo es aquel que mide de 0 a 90 grados, menos de 90 que serían 89 grados. Exactamente. Con esta información, niños, nos vamos a un corte. Recuerda anotar ángulo llano, agudo, obtuso y recto. Y regresamos con la clase de español. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo Escuela TV. Cuéntame, ¿estuvo buena la fiesta con tus amigos? De tus decisiones depende tu vida y la de tu familia. Quédate en casa. El Poder Judicial de la Federación protege mi voto. Tribunal Electoral. Puedo participar en política, o sea, puedo votar y ser votada. Tribunal Electoral. Tribunal Electoral. Protege los derechos políticos de las mujeres y evita la violencia política. Tribunal Electoral. Protege los derechos políticos LGTBIQ. Tribunal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para que todas las voces se expresen, el medio de mayor consumo en el mundo. Así es la radio, y tenemos que celebrarlo todos juntos. Programa especial. Nuevo Mundo, Nueva Radio. Día Mundial de la Radio 2021, sábado 13 de febrero, 8 de la noche. Asistente electoral. Y quiero contarte que en México son las y los ciudadanos quienes reciben y cuentan los votos de sus vecinos. Por eso ya estamos recorriendo nuestro país, para invitarte a participar como funcionaria y funcionario de casilla. Además de nuestro uniforme, llevamos cubrebocas, gel para desinfectar manos y áreas de trabajo, careta y otras estrictas medidas de seguridad sanitaria. Participa y ábrele la puerta a la democracia. Nos vamos a cuidar y te vamos a cuidar. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE. Juguemos juntos. Hay que descubrir el mundo. En el mejor lugar para la imaginación. Plaza Sésamo. Martes, miércoles y jueves, 4 de la tarde. Retransmisión sábado y domingo, 10 de la mañana. Canal 28, la televisión de todos. Canal 28, la televisión de todos. Clasificación A. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. ¿Qué
tal, niños? Ya estamos de regreso. Recuerda, 4º grado de primaria y ahora toca el turno a la asignatura de español. Si recuerdas, la clase pasada trabajamos lo que eran los adjetivos y los adverbios. Los adjetivos me ayudaban a describir las características o cualidades de una persona o un objeto, y el adverbio generalmente acompaña al adjetivo, el sustantivo, incluso lo puede modificar, ¿ok? Y te había pedido en la clase anterior que realizaras ejercicios con adverbios. ¿Y ahora qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a trabajar con los verbos. ¿Qué es un verbo, maestro? Bueno, maestra, esa es una muy buena pregunta. Recordemos que los verbos hacen referencia a las acciones en los sujetos. Exactamente. Acciones significa cosas que hace la persona o el sujeto en la oración. Y aparte de eso, vamos a trabajar con los tiempos verbales. ¿Qué será eso, maestro? Bueno, los tiempos hacen referencia a los momentos en que realizamos dichas acciones. Exactamente, no es lo mismo cuando realizamos algo ayer, antier, hace un año, a cuando lo estamos haciendo en este momento. Y ahí ya estamos hablando de 2 tiempos verbales que son los que vamos a trabajar en la clase el día de hoy. Para eso vas a tomar en cuenta tu libro de español en la página 57. Y estamos todavía con la práctica social del lenguaje número 5, escribir narraciones a partir de refranes. Ok, ¿qué vas a necesitar? Bueno, maestra, los materiales, amiguitos, van a ser muy sencillos. El libro de texto puede referirse como una consulta o complemento. Sin embargo, lo recomendable es algún lápiz, algún borrador y una libreta o alguna hoja de máquina, maestra. Incluso hasta colores para que puedan señalizar los verbos en las oraciones. Punto muy importante, maestro. Colores diferentes para ir señalando los tiempos verbales y entonces te quede clara la diferencia entre unos y otros. Ok, lo que tú ya conoces. ¿Qué son los verbos? El maestro incluso ya te dio la respuesta. Bueno, ese estaba bien fácil, maestra. Nuestros amiguitos en casa ya se la sabían. Pero, ¿cuándo los usamos? ¿Qué indican los verbos? Y por último, algo que ya está un poco más complicado, ¿qué es el infinitivo? ¿Qué es el infinitivo? Yo creo que no está tan complicado porque ya lo hemos visto en repetidas ocasiones. Incluso desde 3er grado lo ves. Bueno, pues los verbos. Los verbos son aquellas palabras que indican las acciones que realiza el sujeto, que pueden ser las personas y los animales. Ejemplo, Juan desayunó fruta con granola. En esa oración, maestro, ¿les ayuda a los niños y les dice cuál es el verbo? Pues, ¿cuál es la acción que está realizando el sujeto? ¿Quién es el sujeto, maestra? El sujeto es Juan. Ah, y es Juan. ¿Y qué está haciendo Juan? En su casa está desayunando, maestra. Probablemente en el trabajo, en la casa, en la oficina. Pudiera ser. Entonces, el verbo es... Desayunó. Ok. Entonces, si te fijaste, es lo que hace el sujeto. Ahora vamos a observar diferentes oraciones. Nuestra primera oración dice... Mi hermano duerme mucho. El mío también. También, maestra. Bastante. En todas las familias hay un dormilón. Eduardo comió pollo con verduras. Y bueno, la última es Carla escribe un poema. Creo que tenemos una más. Luisa compró un agua de horchata. Vuelve a ver las oraciones y obsérvalas, pero muy bien. Hay diferencia entre ellas. Primero, ya tenemos señalado ahí el verbo. En la primera es duerme, en la siguiente comió, escribe y por último compró. Ok, entonces confirmamos aquí con la pregunta de cuál es el verbo, pues es la acción que realiza el sujeto. Pero también hay una diferencia. Por eso aquí te estamos preguntando, ¿cuál es la diferencia en esos verbos que están escritos? Y bueno, para empezar, que son diferentes acciones, y la siguiente es que no están realizadas en el mismo momento. Si yo digo Carla escribe un poema, ¿cuándo crees que Carla lo está haciendo? ¿Que lo hizo ayer? ¿Que lo va a hacer mañana? ¿O que lo está haciendo ahora?
Esa es la respuesta, que lo está haciendo ahora. Carla escribe un poema. En este momento, Carla lo está haciendo. Pero si yo digo, si yo digo, Luisa compró un agua de horchata, ¿cuándo crees que lo haya hecho? Bien fácil, maestra. Ya para este momento se la acabó. Exactamente. Estamos hablando de un tiempo que ya pasó, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia en estas oraciones. Y pues entonces vamos a ver los tiempos verbales. Así es, maestra. Y vamos a empezar con el infinitivo. Y el infinitivo es una forma no personal del verbo que expresa una idea verbal de forma abstracta, sin concretar las variaciones gramaticales. ¿A qué nos referimos a esto? Que no tiene un tiempo específico y que puede ser atemporal. Por ejemplo, la terminación de estos verbos por lo regular es en ar, ir, como pudiera ser la palabra hablar, aprender, escribir, redactar, entre muchas otras. Si te fijas, cuando nosotros hablamos, yo no digo mi hermano dormir mucho. Ahí yo no he si yo usara el infinitivo, número uno, no se escucharía bien y otra, no está conjugado. Tampoco digo Carla escribir un poema. Ese es el infinitivo, va a terminar en ar, ir y es cuando aún no está conjugado ni en tiempo ni en persona. Pero sobre todo esa parte muy importante, terminan en ar, ir. Infinitivo. Ahora, ¿cuál es el tiempo pasado? Bueno, maestra, el tiempo pasado es un tiempo verbal que expresa una acción anterior al presente o alguna otra acción. Los verbos en pretérito se acentúan en la última sílaba correspondientes a la primera y tercera persona del singular. Por ejemplo, tenemos habló, aprendió, sintió. Incluso también existen palabras en pasado como es el copretérito, que también es importante mencionar que hay terminación en aba y a. Ok, pero el día de hoy únicamente vamos a trabajar con el tiempo pasado, ¿ok? Mencionando lo que ya te dijo el maestro. El pretérito simple. Así es, que se acentúa cuando son... ¿Cuáles personas, maestro? En primer y tercera persona del singular. Perfecto. Y el tiempo presente es pues todo lo que ocurre en ese momento. Nuestra definición sería, es el tiempo que puede usarse para expresar una acción en el presente. Hablo, aprendo, siento. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Ya vimos dos tiempos verbales, pasado y presente. Y ahora el maestro te va a narrar una pequeñititita historia. Está muy cortita porque el ejercicio va a ser encontrar los verbos. Había una vez una casita en el bosque en la que vivía papá oso, que era grande y fuerte, mamá osa, que era una osa dulce y redonda, y el pequeño bebé oso. Ok, ¿ya encontraron los verbos? ¿Cuáles serán? ¿Ya los encontraste? Ubícalos en el texto. Para nuestros amiguitos en radio, recuerda que son las acciones. Ok, entonces aquí tenemos como verbos había, vivían, era. ¿En qué tiempo crees que están esos verbos? ¿Tú crees que estén en tiempo pasado o que estén en tiempo presente? El maestro te va a volver a leer la pequeña narración para que más o menos lo identifiques. Había una vez una casita en el bosque en la que vivían papá oso, que era grande y fuerte, mamá osa, que era dulce y redonda, y el pequeño bebé oso. ¿Y a qué tiempo verbal estaremos haciendo referencia? ¿Al pasado? Con acciones que ocurrieron antes, o al presente, acciones que ocurren en este momento. Una manera muy sencilla, otra un poco práctica de intentar corregir
o entender el ejemplo sería agarrar uno de los verbos, había. Si tú quisieras decir que actualmente tienes o que existe, dirías hay. Por lo tanto, entendemos que cuando decimos había nos referimos al pasado. Exacto. Muy bien, ahora vamos a encontrar el verbo en otro ejercicio. Me levanto temprano, me lavo la cara y preparo el desayuno. Camino hasta el trabajo, saludo a los vecinos que me encuentro por la calle, tomo otro cafelito en el café de la esquina, pido también una tostada. Por fin llego a la oficina. Menos mal que llego puntual. Doy los buenos días a los compañeros y enciendo la computadora. ¿Cuáles serían los verbos que encontré? Levanto, preparo, encuentro, tomo, pido, llego, doy, enciendo. Y todos esos verbos son acciones que hacen referencia a algo que ya pasó o algo que está haciendo la persona en el momento. Fíjense muy bien, chicos. Hay una de las que te pudieras confundir, por ejemplo, cuando dice por fin llego a la oficina, pero no tiene acento. Y había una pista que nos había dado la maestra cuando hablábamos del pretérito, que se acentúa en primera y tercera persona. Entonces estamos hablando del tiempo presente. Con esto nos vamos a ir a un corte y vas a regresar con la clase de lengua indígena. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo Escuela TV. ¡Cuento a la vista! Capitanas y capitanes, ¿problemas para despertar a tu grumete por la mañana? ¡Nosotros tenemos la solución! ¡Sí! Capitán Te lo Cuento y Crustáceo, en su programa Un viaje por la imaginación, a las 6:30 de la mañana podremos despertar a tu grumete. ¡Solamente avísenos por las redes sociales! ¡Sí, aquí están! Aquí, por Canal 28. ¡Ahoy! ¡Ahoy! Nuevo León informa. Ante la llegada de un frente frío, durante los próximos días, se esperan temperaturas bajas con lluvias y nevadas en algunas partes del estado. Para el fin de semana, se tendrán temperaturas máximas desde los 16 grados centígrados y mínimas de -4 grados centígrados. Extrema precauciones. Abrígate bien. Los cambios bruscos de temperatura pueden enfermar gravemente a niños y adultos mayores. Protección Civil Nuevo León. Ramito y Gordito te van a pantallar. Sus ocurrencias no tienen límite. Diviértete con Hitos. Miércoles 4:30 de la tarde. Retransmisión domingo 11 de la mañana. Canal 28, la televisión de todos. La misoginia y los estereotipos sexistas provocan que miles de niñas y mujeres sean víctimas de violencias. Por ello, la CNDH emitió la Recomendación General 43/2020 al Estado mexicano para exigir un alto a la violencia de género y poner fin a los feminicidios. Asumimos como nuestra la exigencia de justicia de miles de mujeres que han alzado la voz. Contra las violencias todas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, defendemos al pueblo. Las especies del reino animal te invitan a conocerlos y comprenderlos. Juju Jungla. Ato y el juez Juju te esperan. Martes y jueves, 5 de la tarde. Domingo, 10:30 de la mañana. Canal 28, la televisión de todos. Canal 28, la televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Yawi,
Kuali tonali sampa testoque ni cani panita machiloyan TV, zeta palolistli canochime con M, sihuapilme, huancuchpilme, tempestachilia panit, tepostachilili, huan tepostacachili. Tujuan tlamachánime, huatcamanaloa náhuatl. Nano toca Rosalino, huan toca Elizabeth. Así es, muy buenas tardes, niños y niñas, ¿cómo están ahí en casita? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues les damos la bienvenida a la Escuela TV y pues ahora toca a los alumnos de 4º grado con la clase de lengua indígena. Así es, maestra, por lo que te invitamos que nos acompañes en este tiempo de reforzamiento los aprendizajes que viste en el programa Aprende en Casa 3. El día de hoy daremos el repaso de un tema muy interesante que se titula el siguiente: los grupos culturales en México. Así es, bueno, pues vamos a ver aquí los aprendizajes esperados que dice: valora la diversidad cultural de la población en México. Énfasis, identifica los grupos culturales en México, mestizos, indígenas, afrodescendientes y otros grupos. Así es, niños. También les recordamos que tengan ahí a la mano su libreta o cuaderno, lápiz, colores, borrador, para que vayan anotando en los puntos más importantes de esta clase. Así es. Bueno, pues ya vamos a iniciar con el tema, que es grupos culturales en México. Bueno, pues, ¿qué sabemos? Ya en clases anteriores hemos visto que México es un país pluricultural. ¿Qué significa pluricultural? Bueno, pues que en él conviven diferentes pueblos con sus culturas. Bueno, pues ahora vamos a ver cuáles son esos grupos. Y aquí tenemos que son los indígenas, afrodescendientes, mestizos y otros grupos más. Bueno, maestro, ¿cómo se forman esos grupos? ¿De dónde proceden? Bueno, les comento que antes, en el año 1492, en nuestro territorio mexicano solamente existían pueblos indígenas o población indígena, pero posteriormente con la llegada de los españoles hubo esa mezcla de razas y como lo podemos observar en la siguiente diapositiva, algunas de esas mezclas. Aquí tenemos lo que es el español más indígena o viceversa, pues a los hijos se le conoce como mestizos. También tenemos el español más negro o viceversa, a sus hijos se le identifica como mulato. También tenemos otro ejemplo que es negro más indígena o viceversa, a los hijos se les conoce como sambo. Y de esta manera fue como formando la población mexicana entre indígenas, afrodescendientes, mestizos y otros grupos más. Así es, maestro. Bueno, muy interesante la información que nos acaba de compartir el maestro Rosalino. Bueno, pues me imagino que nuestros alumnos y alumnas allá en casita se estarán preguntando, ¿quiénes son esas culturas que mencionamos aquí al principio? Bueno, pues ahora vamos a explicar las características de cada una de ellas. Y vamos a empezar con ¿quiénes son los indígenas? Bueno, pues estos son los que poblaron originalmente el actual territorio mexicano. Sabemos que nos han heredado sus conocimientos, sus tradiciones, sus fiestas, pero sobre todo su lengua, y eso dan identidad y sentido de pertenencia a la nación mexicana. Actualmente están contabilizadas 68 pueblos indígenas que habitan en selvas, bosques, zonas desérticas, pero también hay grupos indígenas en las diferentes ciudades de la República Mexicana. Así es, maestra, y también tenemos acá otra parte, dice afrodescendientes. ¿Quién serán los afrodescendientes? ¿De dónde provienen? Bueno, vamos a conocer un poco. Bueno, ellos son originarios de África y fueron traídos a México como esclavos para trabajar en minas y plantaciones en el siglo XVI. Y con ello pues hubo el intercambio de saberes, conocimientos, tradiciones, costumbres con el resto de la población. Además, también a los afrodescendientes se les identifica o se los conoce como afromexicanos. Así es. Bueno, pues también tenemos a los mestizos. Este es el resultado del cruce biológico y cultural de individuos que provienen de diferentes etnias. La palabra mestizo proviene del latín micticios, que significa mezclar.
en este caso entre europeos con indígenas. La gran mayoría de la población mexicana se clasifica como mestizo y actualmente el 90% de ella pues son mestizos, ¿verdad, maestro? Así es. Bueno, también tenemos acá que dice los otros grupos. Bueno, ¿quiénes serán esos otros grupos? Vamos a conocer un poco que dice, debido a la migración se han establecido en nuestro país habitantes de otras nacionalidades. Por lo tanto, los otros grupos es que que provienen de otros países. Tenemos un ejemplo aquí, los asiático-descendientes. Bueno, ellos pueden ser los coreanos, japoneses, filipinos y otros más. También tenemos otro ejemplo como los eurodescendientes. Ellos pueden ser los franceses, alemanes, italianos y otros más. Otro ejemplo tenemos aquí es árabe descendientes. Pueden ser los libaneses, sirios, palestinos y otros más. Así es, maestro. Bueno, se me hace muy interesante conocer la gran diversidad de culturas que existen en nuestro país, del cual pues hace que México sea diverso, sea pluricultural y pues que conforma a la población mexicana. Bueno, pues ahí me pareció muy interesante, me llamó mucho la atención la riqueza cultural que existe en cuestión de pueblos indígenas y nos dice que existen 68 pueblos indígenas aquí en México. Así es, maestra, por lo tanto en la siguiente diapositiva podemos observar el mapa de la República Mexicana y algunos de esos grupos étnicos que existen en nuestro país. Podemos identificar un estado que cuenta con mayor población o con mayor grupo étnico. Podemos identificar aquí en este círculo, ustedes observarán, niños, niñas, el color melón. Podemos identificar el estado de Oaxaca. Bueno, el estado de Oaxaca cuenta con mayor grupo étnico. Tenemos los zapotecos, mixtecos, zoques, entre otros grupos étnicos. También a un lado está el color celeste, que podemos identificar a el estado de Chiapas, que cuenta con 5 grupos étnicos, ¿sí? Y más adelante aquí también tenemos el estado de en el círculo color rojo podemos observar el estado de Sonora. Ellos cuentan con 4 grupos étnicos. Ajá, muy bien. Entonces, ustedes pueden observar, son algunos grupos étnicos de las 68 que mencionó la maestra. Así es, bueno, pues ahí estamos observando el mapa con algunos pueblos indígenas. Bueno, maestro, pero ahí en el mapa no veo al estado de Nuevo León si existen grupos indígenas. Bueno, en nuestro estado de Nuevo León sí existen grupos indígenas, pero no son originarios, ellos son migrantes. Sí, a eso se le conoce, población migrante, y es como podemos observar en esa diapositiva. Así es. Bueno, pues toda esa población migrante viene del estado de Querétaro, Oaxaca, Hidalgo, San Luis Potosí, Chiapas, Veracruz y Tamaulipas. Y ahí tenemos un dato muy importante que nos dice que de la población total del estado, existía 5.119.504. Así es. También, pues esto es de la etapa intercensal de la INEGI, ahí se obtuvo esta información. Así es, del 2015. Bueno, pues de esa población, 352.222 pertenece o son grupos indígenas, del cual da un total de 6.88%. Así es, maestra. Bueno, aquí yo me pregunto, ¿qué municipios cuenta con esa población indígena? ¿Será todo lo que es el estado de Nuevo León o solamente algunos municipios, maestra? Así es, bueno, pues ahí en algunos municipios se encuentran los grupos étnicos y aquí podemos ver algunos de ellos. Bueno, aquí estamos viendo que son solamente 16 municipios son los que cuentan con población indígena. Podemos mencionar el municipio de Monterrey, San Pedro Garza García, Escobedo, Juárez, entre otros municipios. Así es, bueno, y los grupos étnicos que podemos encontrar es el náhuatl, huasteco, zapoteco, otomí, entre otras más. Y esta información de los 25 grupos étnicos son lo que se ha identificado en el Departamento de Educación Indígena. Pueden que existan más. Y de estos, maestra, ¿usted sabe cuáles lenguas indígenas que se hablan más aquí en nuestro estado?
Así es, y eso lo vemos a continuación en la siguiente diapositiva, donde podemos ver varias lenguas, pero la que más se habla pues es el náhuatl, huasteco, zapoteco, tomí, mixteco, totonaco, mixe, maya, tzetzal. Así es, maestra. Bueno, niños, niñas, recuerden que la lengua es un elemento cultural que es muy importante porque a través de ella pues nos transmiten conocimientos, sabiduría, tradiciones, costumbres de un pueblo. Bueno, maestra, ya vimos lo que es la diversidad cultural de nuestro país y también de lo del Estado. Le pregunto, ¿cuál es el reto que les vamos a dejar a nuestros alumnos y alumnas? Así es, bueno, pues les vamos a dejar un reto muy sencillo, muy fácil, para que lo hagan los niños, las niñas ahí en casita junto con su familia. Bueno, pues tienen que escribir en su cuaderno el nombre de los grupos indígenas que habitan en el estado de Nuevo León. Así es, maestra. Bueno, también si no alcanzaron a ver toda la clase, pueden ver en la página oficial de la Secretaría de Educación de Nuevo León, en el Facebook o en YouTube. Así es. Bueno, maestro, también les vamos a recomendar que sigan cuidándose ahí en casita, usen cubrebocas, hay que lavarnos las manos muy bien. Así es, tlaxcamate. Así es, maestro, antes de retirarnos, el próximo domingo se festeja el Día del Amor y la Amistad, por lo que les deseamos un feliz día. Tlaxcamate. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Gobierno del Estado de Nuevo León presentó Escuela TV, un programa de la Secretaría de Educación, Canal 28 y Radio Nuevo León.